Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos una vez más a Libros Hablados. Hoy vamos a oír la segunda parte de La Bruja, Coca, Política y Demonio, de Germán Castro Caicedo. Yo sé que estamos enganchados con este relato y por eso esta semana tendremos un episodio doble. Les cuento que he recibido varias peticiones de libros para incluir en el podcast. En la medida de lo posible los tendré en cuenta todos. He pensado que vamos a necesitar un punto de encuentro en esta comunidad y por eso voy a abrir una cuenta exclusiva del podcast donde podamos tener feedback. En próximos días les contaré en qué red social vamos a encontrarnos. Por ahora les recuerdo que nos pueden enviar saludos, sugerencias y comentarios a libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde te conectes. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otros. Continuemos con La Bruja, Coca, Política y Demonio, parte 2. Ahí tiene la bruja, mijo. ¡Opa! 2. La víspera de un jueves de Corpus por la mañana, volvimos a ver a Jaime Builes en la plaza. Esta vez también caminaba con los dos forasteros a sus espaldas. Uno llevaba el portafolios y el otro un maletín. Llegaron por la esquina del Teatro Municipal y atravesaron la plaza. Ahora se dirigían a la casa de los Arango Jaramillo, los mismos donde él trabajó alguna vez como peón. Los hombres entraron y antes de la hora de la comida volvieron a salir y ya el forastero del maletín no llevaba nada en la mano. Que los Arango Jaramillo se van del pueblo, fue el comentario de esa noche en el atrio. El jueves siguiente compró Los Violines, el segundo club social, y ese mismo día lo hizo cerrar y un poco más tarde lo inauguró con mariachis y orquestas, y 3 meses después empezó a derribarlo. Allí mismo construyó un edificio de pisos sofisticados con paneles llenos de botones y cámaras de televisión que lo grababan a uno si se acercaba a la puerta. Un edificio inteligente, dijo alguien. Reformó el club y a su lado puso una fonda y para rematar le regaló uno de los pisos a la abuela de un niño hidrocefálico. Ellos formaban parte de la soledad y el llanto del pueblo. Luego compró la casa de los Gallón, dueños de la flota de autobuses ubicada a 10 pasos de la plaza. En la planta baja, ellos tenían un supermercado, pero no querían venderlo, y entonces comenzó la lucha porque Jaime también lo quería. Y cuando se hallaban en negativas y ofrecimientos, se acercó por allí Mauricio, el hijo de los Gallón, un muchacho de unos 13 años, y Jaime se quedó mirándolo y luego le dijo: Joven, salga a la calle y busque el auto que más le guste, y cuando lo encuentre, viene y me lo dice. Ande. Mauricio salió y 15 minutos más tarde regresó y le dijo que el más bello era un Suzuki rojo y Jaime no tuvo problema en salir, comprarlo y regalárselo al muchacho. Media hora más tarde, era el dueño del supermercado. Después del Banco Agrario está la casa que fue de Adolfo Posada. Esa la compró Jaime. La de las Fernández no le interesó, ni tampoco la que sigue. La última del costado oriental era la de Tulio Restrepo, médico casado con Elena Gutiérrez, un animal político, miembro del Consejo del Gobierno de Pueblo. A Jaime no le gustó que ella lo hubiera señalado como la vaca sagrada en una sesión del Consejo, y al día siguiente el hombre de las camisas blancas con encajes y los pantalones brillantes volvió a aparecer en la plaza acompañado por el par de forasteros, sus portafolios y su maletín. El final de la película es conocido. Pocos días después dijeron en el atrio que Tulio y Elena se marchaban del pueblo. Esa misma semana llamó a la puerta de Miguel Velázquez. Allí también se quedó un maletín. En aquellos días, Jaime no era hombre de la devoción del cura párroco y como no podía comprar la casa cural, rentó o hizo algún cambio para acomodarse por un tiempo en la planta baja, donde funcionaba la heladería El Paraíso, y más tarde hizo una promesa de compra por la heladería La Sombrita, que también era elegante. Así nos quedamos sin el Club Piamonte y sin el Club Los Violines. Y ahora,
sin las mejores heladerías del pueblo, y del atrio, desde luego, porque a partir de ese mismo día, él dijo que solo le venderían a quien él quisiera. En ese momento, él quería ver por allá a los de la calle abajo y a las del barrio aquel, si es que se arriesgaban a subir por allá. Es decir, las heladerías exclusivas pasaron al dominio de la gente de los bajos fondos. Y luego de las heladerías, compró la casa de Luis Arturo Londoño y una casucha vieja que era de don José González la tiró al suelo y levantó una construcción sólida. Más adelante se quedó con la posada del arriero y más arriba con un bebedero de ron que se llamaba la Isla de Cuba, y allí construyó más viviendas. Cuando nos dimos cuenta, había comprado la casa de Ana Jaramillo de Londoño en la esquina nororiental. La hizo desaparecer y en el mismo sitio levantó un edificio de 5 plantas y le puso una placa, Inversiones Jaime. La única esquina que no pudo comprar fue la del costado norte, donde quedaba la casa de don Jaime Correa. Uno de los negocios más prósperos del pueblo es la Alaska, un café decente ubicado en la plaza. Pero él compró la casa y el café, y allí, en plena plaza, nos montó la gallera que funcionaba en Corea, y empezó a traer a medio pueblo a jugar gallos ahí, en la plaza, frente al atrio. Compraba lo que podía, pero sin darse cuenta le estaba haciendo un mal muy grande al pueblo, porque por lo menos duplicó el precio de las rentas y encareció el de la tierra, en una zona donde todo era estable y se ajustaba a lo que la gente tenía en sus bolsillos. Vaya revolución depravada. Diario de campo. Martes 2 de noviembre. Por la tarde me presentan a Fernando Fernández, que fue secretario personal de Builes y uno de los hombres de mayor confianza. Hace ramos de rosas. Dice que puedo verlo mañana en su floristería. Espero que hable. Fernando Fernández. La pasión de Jaime eran los gallos y los caballos. Él entraba a una gallera y se quedaba allí 8 días, 10 días con sus noches. Me tocó verlo apostar y luego ganarse 2, 3 haciendas cafeteras en las riberas del Gran Río. Ganaba fortunas. Nunca perdía porque jugaba con táctica. Mire, es que teníamos gallos muy buenos y al mismo tiempo había algunos muy malos y entonces él planteaba marietas. Una marieta es, por ejemplo, sacar el gallo más malo contra el mejor. Su táctica era dejar que le ganaran 3 o 4 riñas, y cuando todos se emocionaban creyendo que no sabía de gallos, cazaba una quinta pelea con grandes apuestas y los recogía a todos, es decir, les quitaba lo que le habían ganado y mucho, muchísimo más. Siempre pagaba todo lo que la gente bebiera en la gallera y también la rumba, pues donde él jugaba no faltaban 2, 3 orquestas durante la semana que duraba ya metido y luego venían los mariachis y cuando estaba cansado de escuchar mariachis y orquestas me decía, llámame Armando Moreno, el gran cantante de tangos y lo traíamos acompañado por un bailarín, el Che Arango, y por un conjunto de violines, bandoneón. Allí los tenían tocando y bailando 1, 2 días y otras veces 8 y hasta 10 días, según durara su juego de gallos. Él me entregaba una chequera firmada desde el primero hasta el último cheque y me decía, paga. Cuando terminaba la fiesta y ya estábamos tranquilos en su hacienda cafetera, yo le decía, ven, hagamos cuentas y él contestaba, yo no estoy pidiéndote cuentas, pero es que te las estoy rindiendo, le insistía, y él solamente agregaba, ¿sobró dinero? Ese es tuyo. Nunca preguntaba cuánto había sobrado. Y amaba a los gallos. Algunas veces él se comunicaba con los pueblos vecinos. Llamaba a Mesopotamia, a Angelópolis, a Jericó, a Galilea y anunciaba carreras de caballos y venían amigos y apostadores de mucho dinero. Algunas veces daba premios en casas o en dinero, por ejemplo, a los más gordos del pueblo que participaran con sus mulas o con sus borricos. Luego venían los caballos. Eran carreras de 50, 60 kilómetros, de la Veracruz hasta el pueblo, o de Puente Iglesias al pueblo, o del Calvario al pueblo. Esa era su vida. Como sucedía con los gallos, yo lo vi reunir a 15, a 20 apostadores, pero apostadores grandes, y jugarle a un caballo que él sabía que era malo,
para que le ganaran 1 o 2 millones de pesos de esa época, y como todos iban en contra del que escogiera Jaime, en la siguiente carrera escogía al mejor y allí les ganaba 5 o 6 millones de pesos, o simplemente jugaba por fuera, es decir, se iba en contra de su propio caballo y los liquidaba a todos. Era un hombre de gran malicia, marrullero y sagaz. Amanda. A Jaime Builes le gustaban la parranda, los gallos, las apuestas, las riñas de gallos. Un día salió temprano para Medellín, la capital de la región, y volvió al atardecer en su coche. Detrás del auto venía un camión con un caballo bellísimo que le había comprado al famoso rejoneador Oki Botero, y detrás del camión un autobús con mariachis. Bajaron el caballo, lo ensillaron, le adornaron las crines y luego le hicieron una trenza corta en la cola con cintas de colores iguales a los de la bandera del pueblo, y una vez terminaron de ataviarlo, Jaime se trepó en él. Se llamaba El Dorado. Y el mariachi empezó a tocar un pasodoble, y el caballo a bailar, y el jinete a reírse con su diente de oro al aire, y con un sombrero cordobés en la mano derecha, batiéndolo como hacen los rejoneadores en las plazas de toros. Ese día, la medianoche vio a Jaime montando y bebiendo, al mariachi tocando y al caballo bailando. Después se fue a los Estados Unidos y en la Florida compró un par de caballos percherones, macho y hembra, castaños oscuros, con la frente, el pecho y las patas blancas, y se compró también una carroza, o mejor dicho, un lando muy elegante, y se los trajo en un avión de carga. Al caballo le puso como nombre Monseñor, y como se parecía a algunos percherones que habían comprado los narcos más grandes de la capital, llamó a unos gitanos que se hallaban preparando el trapiche de caña de azúcar en su hacienda y les dijo que le tiñeran el pecho al animal, porque él no quería que sus cosas se parecieran a las de los demás. Los gitanos tiñeron a Monseñor, pero lo increíble es que una vez teñido, le dijeron que ellos podían embellecerles la dentadura y Jaime dijo que sí. Descubrieron los dientes con una capa de plata, a ambos, al macho y a la hembra. Con una capa de plata, ¿me escuchás? Pasado el tiempo, una tarde la hembra entró en celo y el mayordomo le puso el caballo, pero se lo puso muy al comienzo de los calores, de manera que cuando Monseñor se acercó a ella, la hembra sacó una pata, se la estampó en la frente y lo mató allí mismo. Lo que puede una hembra. Jaime compró otro exactamente igual que fue teñido por los gitanos como el primero. Luego le pusieron la dentadura de plata. Ya estaba bien avanzada esta historia cuando surgió un fenómeno hasta entonces inconcebible. La gente principal, los blancos, empezaron a sentarse en el atrio al lado de Jaime y a hacer negocios con él. Y ya no se llamaba Jaime, sino don Jaime. Y ya el atrio no era exclusivo de los de arriba, sino para los amigos de don Jaime, porque además él era el dueño de todas las heladerías. Acuérdate que él no tenía esos negocios con el fin de lucrarse y solo le vendía a quienes le viniesen gana. Bueno, cuando se adueñó prácticamente de todas las casas de la plaza, empezó a adquirir haciendas sembradas con café y otras con caña de azúcar y otras con ganado, o sea, grandes ranchos, y como sucedió con la casa del pueblo, en menos de un abrir y cerrar de ojos se duplicó el precio de la tierra en el campo y se encareció el precio de la comida y subieron los sueldos y se encareció todo y la vida se volvió difícil. La primera hacienda que compró y de la cual tuvimos conocimiento fue San Telmo, que pertenecía a la familia de don Juan Hoyos Lora, del cual Jaime Builes fue peón antes de desaparecer del pueblo. San Telmo era una de las estancias más hermosas de la región. Yo recuerdo que doña Marta, la señora del hijo de don Juan, era una mujer estirada, rancia, difícil. Cuando uno iba allí, ella le veía y le decía: ¿y tú quién eres? ¿Cuál es tu árbol genealógico? ¿Cuál es tu familia? Ser amigo de las hijas de doña Marta también era un derecho reservado. Ahora, que si uno pasaba aquel examen, la doña le servía manjares cuando visitaba su casa. Nosotras soñábamos con ir a San Telmo, aun cuando la admisión a la hacienda cafetera donde ellos vivían era reservada. Pero reservada o no, Jaime Willes se compró a San Telmo y los Hoyos se fueron a vivir a la capital. Con el tiempo, Asdrúbal, el hijo de doña Marta, la que veía a todo el mundo como si fuese un microbio, comenzó a trabajar para Jaime.
Tuve que viajar mucho a la ciudad por asuntos del trabajo. Allí empecé a conocer gente en la dirección de educación y a medida que los conocía les adivinaba la suerte, hasta que mi visita llegó a volverse un espectáculo porque cuando entraba la dirección se paralizaba y ya la directora enviaba un coche a buscarme para que viniera a adivinarle la vida a su gente. Empecé a tener cierto poder y logré muchas ventajas, simplemente por eso, porque adivinaba la suerte. Creo que fue por esa época cuando los profesores del Liceo del Pueblo idearon un festival y me invitaron. Yo vivía ahora en la ciudad con Alegría Medina, una amiga de la infancia, profesora como yo, y quien a la vez estudiaba botánica. Alegría estaba metida en mi cuento de los brebajes y de la brujería y de todas esas cosas, y como era estudiosa, aprovechaba cada lección para enseñarme las propiedades de algunas plantas y nos dedicamos a hacer experimentos. Empezamos a mezclar y a preparar cosas especiales porque ya teníamos clientes. Ya la gente iba a buscarnos. Ella era feliz. En ese apartamento yo brujeaba y ella cobraba. Vivíamos frente a la casa del obispo sin cabeza y yo digo que trabajábamos con cuidado en la preparación de cada pócima. Por ejemplo, Alegría me decía, Amanda, si manejamos tanta cantidad de ipecuana o de bálsamo del Perú o de ácido fénico o de estafisagra o de azafrán de Marte o de betranina o de qué sé yo, ese fulano puede intoxicarse. Pongamos mejor de esta otra planta o bajemos la concentración a la gasa de mayo o a la calizaya o neutralicemos el ácido con un poco de talco de Venecia, pero no mucho, porque esa mujer puede taponársele el intestino. O bájale al jarabe de Tolú, porque le desocupamos 100 veces la vejiga y se deshidrata. O cuidado con eso, ojo que es un afrodisíaco para elefantes menopáusicos y matamos al viejo. Cuidado. Ella me ayudaba con las recetas y luego yo las rezaba y así las vendíamos. Y vivíamos de eso porque los 2 sueldos que ganaba como maestra se los mandaba a mi familia en el pueblo. Andábamos en eso cuando los maestros anunciaron la fecha de las fiestas del liceo. Insistieron en que la gente debía hacer casetas y que nosotros lleváramos algún espectáculo. Magola, una de tantísimas brujas que yo había conocido, me había enseñado acerca de la cruz de Caravaca, sobre la pirámide con sus respectivas oraciones y saumerios, y como además yo guardaba todo lo que me regalaba Jesús Posada, me sentí capaz de presentarme allí con cosas nuevas. Jesús Posada era un hombre adinerado y solitario que alguna vez se enamoró de mí, y cuando me miraba yo presentía perfectamente su erección de cohete. Te confieso, para mí una pesadilla de hermosura, acompasada irremediablemente con el rechinar de los tacones de sus botas que temblaban al mismo tiempo, y carajo, yo me ponía a soñar despierta, o a gozar despierta, es lo mismo. Sucede que Jesús advirtió pronto que yo estaba metida en todos estos meneos y en todas estas angustias y sombras y medias luces y empezó a programar viajes para traerme regalos y conquistarme. Por ejemplo, él se iba a las Islas Galápagos al sur de la línea ecuatorial y buscaba a los hechiceros y me traía óvulos de la tristeza o rastros de tabernáculos hechos a la luz del atardecer. Otras veces iba al desierto de la Guajira, a la orilla del mar, tierra de nigrománticos pelirrojos con sus melenas de almas incendiadas, y conseguía catálogos escritos con veneno de víbora. Él fue el primero que se apareció con los libros que hablaban de espíritus ultramarinos y de los suspiros sin suspiro de los búhos aulladores de la noche. Y yo me escapaba de mi profesión y me metía la cabeza dentro de aquellas páginas. Una noche Alegría me dijo, tomemos estos libros y hagamos las pócimas que hay en ellos. Y las hicimos. Y cuando todo estuvo listo, nos fuimos para el pueblo pensando en que, más que brujería, aquellas cosas pertenecían a algún folclore desconocido en nuestras montañas. En el pueblo estaba Víctor Manuel, mi eterno novio y hoy mi marido, un químico del grupo especial y un hombre de buen gusto y de una eterna música de preguntas con la vida. Le pedí que me ayudara a hacer una caseta para el festival y él armó un pequeño toldo de aquellos que se ven en los mercados de los pueblos en el trópico. Envolvió la mesa en una sábana y le pintó todos esos símbolos cabalísticos de los brujos, la estrella de los 5 picos, un perfil del demonio beato de Monseñor Valtierra,
las murallas aprendiendo a sangrar, en la ciudad sitiada de la vida, el fuelle para atizar la lujuria, el gorro en forma de cono con una media luna, un murciélago, la eterna durmiente del pecado, un retablo de calaveras que cubría de la cima a la cima. De su laboratorio me regaló metales, piedras verdes, azules, moradas, pequeñas bolas de plomo, o sea, bolos de Marte, pues yo le había pedido todos esos materiales de acuerdo con los libros. No quiero recordar cuánto vendimos porque vendimos más que los demás, pues lo nuestro de verdad que estaba lleno de cosas bellas a la vista. Asunto de imaginación y de estética más que de sortilegio. Ese día le adiviné la suerte a Raimundo y todo el mundo y todo lo vendimos. Todo. Sin embargo, hubo una cosa que me impresionó. Alguien del pueblo llegó acompañando a un señor con la piel del mismo color de la ceniza, hombre cetrino, hombre muy flaco y muy largo. Me llamó aparte y me dijo, Amanda, este señor tiene un problema muy grave, pero si usted logra decirle cuál es, él le dará lo que usted le pida. Tomé su cigarrillo, lo observé y le dije al hombre, usted nació en un pueblo cercano que se llama Angelópolis y trafica con cocaína. Y para disfrazar sus actividades tiene una gran tienda de granos y cosas de esas. El señor me miraba asombrado. Acaba de llegar, primera vez que me veía, primera vez que lo veía yo a él. Usted disimula, pero usted realmente trafica con nieve y se esconde detrás de un granero y además a usted le mataron a su amante. El tipo pegó un brinco y me preguntó sudoroso, ¿cuánto hace que la mataron? Me acuerdo que se paró frente a mí sin mover los ojos, sudando un poco más y repitió, ¿cuánto hace que mataron a Lola? Le dije, 8 días. Dígame ya, ¿quién la mató? Miré las cenizas del cigarrillo y vi allí dos iniciales, claras, perfectas, y le dije, no lo sé. ¿No lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Cómo que no lo sabe? Le dije, no lo sé. Guardó silencio durante algunos segundos. Luego se llevó la mano a la cintura y repitió, ¿no lo sabe? Le clavé los ojos con la decisión que la que él mostraba y le dije, no lo sé. Hubo otro pasaje áspero. ¿Te acuerdas de Amalia Bautista? Amalia Bautista es mi gran amiga. Fue mi profesora de sexto, a quien yo le adiviné la suerte, a la que ayudé a casar, a la que reemplacé en la escuela donde me formé. Pues bueno, una tarde ella me dijo, Amanda, voy a llevarte donde una bruja muy certera. Se llama Corina. Corina era una mujer con 2 colmillos, solo 2 colmillos. Vivía en la esquina de una calle llamada El Palo con otra llamada San Juan, que es lo que conocen en la ciudad como El Huevo. Una casa húmeda por las plantas recién regadas, una casa en permanente atardecer. Amanda se pone de pie, se pasea, cierra los ojos, habla. Uno entra en aquella estancia y se encuentra frente a una esfera de cristal inmensa envuelta en serpentinas borrosas, frente a una capilla borrosa o no. En ese momento yo diría deliciosamente pecaminosa, iluminada por el fuego de San Telmo, el de las ausencias, el de la eternidad de la vida, y además iluminada también por las luces de la ciudad final. Piensa ahora en las historias de brujas que a uno le cuentan en la niñez y podrás ver a Corina, un par de zarcillos grandes, su pelo blanco, ya lo había dicho, 2 colmillos, la lengua escarlata, húmeda también, de manera que cuando hablaba dejaba escuchar un chapoteo de ilusión, un par de pequeñas estrellas de plata incrustadas en el final de la horqueta de sus clavículas, las sienes chupadas, pintada bajo los ojos con un arco violeta, el más extraño del mundo, con unos ojos fijos, inexpresivos, lejanos, incapaces de separar las tinieblas de la luz. Ojos inmóviles, brillantes, húmedos, como las plantas recién regadas. Ojos de búho. Y la casa. La casa estaba llena de búhos, de mochuelos, de lechuzas, pero búhos vivos, con los ojos de vidrio, círculos alrededor de los ojos y unos plumeros sucios cayéndoles encima de los oídos. Había búhos en todos los rincones. Yo le tengo pavor a los búhos. Silencio. Ahora me parece que estoy entrando en la casa de Corina, húmeda con humedad de bosque, oliendo musgo biche, a saumerio, a vapor de eucaliptus.
Ella hablaba muy raro, suspiraba algunas veces con suspiros de convento, mitad contrición, mitad pasión, y al final de cada frase sus palabras parecían caer en espirales de labios húmedos y encendidos. Y Corina la invitaba a que tomara asiento y cuando la veía bien acomodada, le adivinaba desde el nombre hasta lo que había comido aquella mañana. Le adivinaba el nombre, lo que se comía, el pasado, el presente y el futuro. Trabajaba con la bola, con los búhos y con una esfera que ella hacía girar. Se cubría los ojos con un pañuelo ámbar y lo adivinaba. Todo. Y finalmente le miraba la mano a uno con mucho detenimiento y luego le revelaba a la víctima más o menos cuándo iba a morir y de qué iba a morir y cómo iba a morir. Ese día dije para mis adentros, no soy tan horrible como Corina, nunca seré tan pavorosa como ella. Entonces seguiré con esto porque los brujos como ella tienen mucho poder. Después conocí a un abogado que se llama José María Baena, un hombre prestigioso que empezó a salir conmigo, a pesar de que según las mujeres se trataba de un tipo muy difícil, es decir, que no se enamoraba fácilmente. Y como era bien parecido, a mí me fue gustando, me fue gustando. Fue el quien me hizo amar la abogacía porque mire, ese tipo leía mucho y yo empecé a leer al mismo ritmo suyo. En pocos días nos hallábamos metidos dentro de los libros. Parecía que hubiésemos apostado al que más leyera. En ese momento yo quería a Víctor Manuel y Víctor Manuel era mi novio, pero un día pensé, si este tipo me gusta tanto, ¿por qué no lo enyerbo? Nada, pa'lante. Y fui a donde mi rectora y le dije, voy a enyerbar a José María. A ese budín lo enyerbo porque lo enyerbo. Tomé una manzana y la inyecté. ¿Con qué la inyecté? Zumo de nido de pájaro macuá. Escucha esta historia porque es real. Resulta muy difícil comprar el verdadero pájaro y además piden miles por él, pero yo me hice al algodón con que construye su nido porque me lo trajo Jesús Posada, mi enamorado viajero, ¿lo recuerdas? El nido del pájaro macuá se trabaja en la Semana Mayor. El Viernes Santo uno lo coloca al lado del Santo Sepulcro, lo reza con salmos especiales y el sábado de gloria, unos minutos antes de la resurrección, lo saca de allí. Luego puede utilizarlo en lo que quiera. Yo tomé ese algodón del nido del pájaro macuá, lo impregné con un elixir hecho a base de hojas de menta rizada, clavo, jengibre, raíz de bardana, raíz de paciencia y vinagre de Orleans. Le agregué una gota de licor de fumaria y se lo apliqué a la manzana. El día que nos reunimos con él, empecé a insistir en que se la comiera, y el mandingo viejo no quería, y no quería, hasta que finalmente aceptó. Bueno, sí como, me dijo, pero entonces dividámosla y te comes tú la mitad, querida. La partió y me entregó un trozo. Y yo casi me muero. Óyeme, es que yo no podía comer de eso, es que no podía porque estaba rezado y cargado con macuá. Entonces me entró un ataque de risa que él desde luego no entendió. Un mes más tarde se enamoró de otra y nunca jamás volví a verlo. Luego llegó al hospital del pueblo un médico joven, medio espiritista, medio esotérico, medio brujo, medio místico, ¿sabes? Y desde luego nos hicimos amigos. Él me dijo una noche que había descubierto abajo, a orillas de un gran río, una casa espectacular, antigua, gigantesca, solitaria, que invitaba a la brujería y que al parecer estaba vacía la mayor parte del año porque su propietaria, la última heredera de una gran familia, solo visitaba el lugar en ciertas ocasiones. Noviembre, el mejor mes para el espiritismo y la brujería, estaba cerca y según el médico debíamos hacernos amigos del administrador de la hacienda y su gran casa antigua, buscando que nos permitiera entrar allí especialmente los viernes por la noche. 2 días después, cuando la vi efectivamente, la casa me pareció espectacular y me di cuenta de que no solamente el médico no había exagerado, sino que a mi manera de sentir se había quedado corto en su descripción, porque desde cuando percibí de lejos la forma del tejado, sentí que allí había una cierta invitación al más allá. Es que tú llegabas a la casa y te encontrabas con un jardín lleno de flores tropicales. Adentro, los espacios eran grandísimos, una plazoleta empedrada, corredores altos, una fuente en la parte de atrás, un mandarino cargado de flores en el centro del patio,
solitario y en silencio. El comedor no era demasiado grande y en las alacenas encontrabas postres, dulces, jugos, curiosidades de cocina, y tal como lo había escrito el médico, allí solamente vivían un hombre, don Abel, y su mujer, doña Alicia, que eran los administradores. La hija del matrimonio vivía en una estancia vecina con sus hijos. Aunque la casa estaba llena de luz, me pareció tétrica, extraña. Habían pintado de rojo sus columnas y el resto de los maderos exteriores hacía muchos años, y tenía una enredadera que se pegaba como una nata sobre los muros blancos. En la segunda planta solamente encontré libros antiguos, camas antiguas, el piano antiguo y todo, absolutamente todo, según nos los contó doña Alicia, todo estaba suspendido en el tiempo, todo estaba atado al ayer, ¿sabes? Es que el libro de medicina permanecía en el sitio donde lo dejó el tatarabuelo el día de su muerte, y el periódico en el punto en que lo colocó su bisabuelo cuando falleció, y el pañuelo con ese nudo con que liaron la mandíbula del cadáver del abuelo para encajarle la boca estaba ahí, en el mismo sitio en donde lo colgó la abuela antes de que se llevaran el cadáver para el cementerio, y la vacinilla donde la dejó la bisabuela, y los abanicos que se usaban durante los días cálidos en el mismo sitio de hace años y años. Y cerca de los lavabos continuaban la jabonera y la jarra de agua. En los rincones y cerca de las puertas uno veía las escupideras con residuos de los tabacos que mascaron los viejos antes de marcharse de este mundo. Es que según don Abel, el dueño de todo aquello no dejaba mover absolutamente nada, no quería que se escapara el tiempo. En la biblioteca había libros de medicina en francés, libros con calaveras, libros con mariposas, libros de filosofía, libros de poesía, libros en latín y desde luego en español. Y ahí al lado estaban el sombrero del abuelo, los yesqueros para encender la lumbre, las camas limpias con sus cubrelechos y sus toldos para detener a los mosquitos. La segunda planta era una galería donde todavía resoplaban los antepasados. Mira, cuando la conocí, sentí que la casa seguía siendo la casa de ayer. Cuando subías, las escaleras traqueaban suavemente y allí arriba en el corredor, que era también amplio, estaban las hamacas colgadas, vacías, meciéndose. Y por la noche se escuchaban ruidos, murmullos, ronquidos largos, murmuejos de aves nocturnas y más tarde, en otra habitación, ronquidos secos, ronquidos de mujer. Gracias a las artes del médico, nos hicimos amigos de don Abel y de su mujer doña Alicia, y empezamos a frecuentar la casa, generalmente los fines de semana, aun cuando en algunas temporadas nos quedábamos allí varios días. Recuerdo que pensando en desintoxicarnos, antes de cada aquelarre tomábamos cocimientos hechos con agua de acanto, ebonimia de extracto verde, ruibarbo, sen, azafrán y pasas, y durante 2 días nos alimentábamos con frutas y nos bañábamos con una infusión cargada de parietaria. Al tercer día nos posesionábamos de la casa. Una vez allí, nos bañábamos con piedra de alumbre y con las 7 esencias. Las 7 esencias eran 7 plantas diferentes que poníamos a hervir y después de baño normal nos empapábamos con esa infusión y dejábamos que el cuerpo se secara espontáneamente, sin utilizar paños o toallas. Luego nos colocábamos en una posición de yoga y empezábamos a meditar hasta cuando llegaba la noche. Una vez a oscuras y como el médico sabía invocar a los espíritus, los invocaba y en ese momento sentíamos que hacía frío y empezaban a escucharse quejidos y toses y yo miraba al médico y le veía el rostro pulido de palidez y arriba de su cabeza sobre el muro gárgolas que escupían anatemas. Algunas veces se escuchaban pasos y siempre que trabajábamos allá, los espíritus meneaban la mesa del comedor. Óyeme, la movían, la hacían mecer y de ella algunas veces veía levantarse una niebla ácida que pronto se aplastaba contra el muro y se entorchaba en trenzas y buscaba las gárgolas, y una vez las hallaba, penetraba a través de sus gargantas. Es que sobre la mesa hacíamos la mayor parte de las cosas. Trabajábamos, por ejemplo, con cartas y con una copa que saltaba de carta en carta o de letra en letra según los papeles con nombres que hubiésemos escrito allí.
y la copa saltaba y se posaba luego y nos iba indicando cosas o nombres de personas que estuviéramos trabajando en ese momento. Allí, por ejemplo, yo arreglaba papeletas con tierra de cementerio del pueblo a las que les mezclábamos no sé cuántas cosas y les rezábamos 10 y 15 oraciones a cada una. La invocación se hacía unas veces en español, otras en latín, como el miserere, que tiene que ver con los muertos. Durante aquellas noches llamábamos a diferentes espíritus tratando de casar a fulana con Perano para hacer que se marchara tal o para hacer venir a cual, encargos de las gentes. Ya teníamos trabajo. En la casa hicimos siempre brujería buscando el amor, tratando de que la gente se quisiera, para que se arreglaran los matrimonios, para desbaratar la calumnia. Mira, tú no sabes cuántos matrimonios y cuántos amores imposibles se enderezaron allí. Tú no te imaginas la cantidad de almas que encadenamos en ese lugar. Esa casa es la casa del amor. Y todo lo hacíamos calculando muy bien que no se fuera a alargar la noche hasta el instante en que cantara el gallo, que debían ser, qué sé yo, las 4 de la mañana. Y una vez que el gallo cantaba, bajábamos hasta el río caminando por la orilla de un arroyo que atraviesa la mansión y arrojábamos allí los símbolos de la brujería para que se alejaran más allá de los límites del infinito. Solo allí se cumplirían todos los deseos invocados por la noche. Yo creo que Abel y su mujer nunca supieron qué hacíamos allí. Las noches en la casa eran una locura. Atardecía a las 6 como en todas esas montañas del trópico y de las 8 en adelante se escuchaban pasos por las habitaciones de la segunda planta, por las escaleras, entre el comedor y la escalera y entre el comedor y un baño que hay más allá, y se escuchaban cabezazos de resurrección, súplicas y llantos abandonados por alguna civilización muerta que uno escuchaba en su perfecta realidad y en su perfecta ubicación más allá del tiempo conocido. Sin embargo, eran ruidos de verdad. Por ejemplo, los primeros pasos se sentían un poco después de las 8 subiendo por la escalera y en ese momento las tablas traqueteaban y se sentía la sensación de que alguno de los que subían se fatigaba casi llegando a la segunda planta. Y entonces, siempre, absolutamente siempre, el espectro se recostaba contra el pasamanos, descansaba un momento, respiraba con dificultad y cuando el tañido se escuchaba normal porque ya había reposado, entonces seguía avanzando paso a paso hasta que llegaba al corredor de arriba. Allá se quitaba los chamarros, que son una especie de sajones de cuero, los sacudía, los colgaba en la baranda y luego se esfumaba. A pesar de todo, algunas noches, según el estado de ánimo, me costaba trabajo salir de las recámaras de la primera planta a buscar los baños que quedaban fuera. Creo que alguna vez preferí esperar a que cantara el gallo para salir. Y hay otra cosa, desde cuando atardecía, nosotros no podíamos subir a la segunda planta porque, según don Abel, los dueños tenían restringida esa parte de la casa y entonces yo solamente conocí los espectros que vivían en la primera planta. Diario de campo, sábado 6 de noviembre. Hace 8 días transcribí el relato de la casa y esta tarde vinimos con Amanda a conocerla. Desde cuando partimos del pueblo, ella ha estado inquieta y silenciosa. Un poco antes de las 5, que es el comienzo del atardecer, llegamos a la ribera del gran río y ella dijo que esperáramos allí unos minutos. Creo que buscaba el final de la tarde. A las 5:30 cruzamos los jardines y solamente cuando estuvimos muy cerca pudimos ver la estancia en su enorme dimensión. La casa mira hacia el río que brilla a través de un bosque claro. Atrás y en los costados es arropada por árboles de más de un siglo, altos y frondosos, que impiden el paso libre de la luz. Troncos inmensos cubiertos por líquenes y musgo. Huele a la humedad del bosque. Al frente, un espacio abierto con piso empedrado. El río se ve abajo y la culata de la casa en la parte alta de la pendiente, dentro de aquel bosque de madroños, nísperos, mangos, palma de coco, palma real, invadidos por bromelias parásitas y algunas ranas arbóricas que empiezan a cantar cuando se esfuma el sol. De arriba abajo corre un arroyo y el sonido del agua se escucha en toda la casa. Atrás está el baño. El arroyo ingresa por la parte alta, cae dentro de 4 paredes y abajo se los suerve una alcantarilla. Vuelve a surgir frente a la casa y se precipita buscando el río. Al llegar al suelo,
Las paredes del baño tienen un quicio para sentarse a recibir el agua del raudal. Amanda está silenciosa, palidece. Ha comenzado a atardecer y recuerda que desde cuando la exorcizó Monseñor Uribe Jaramillo no pisaba ese lugar. Mira, dice, en este quicio senté a industriales muy importantes que venían a que yo los rezara para que les fuera bien en los negocios, y senté a la hija de un expresidente de la República porque la hija de otro expresidente de la República me la envió. Ella quería que le arregláramos su matrimonio, pues estaba disolviéndose ya que el diputado, su marido, andaba liado con otra, y en una estancia cercana a esta vine a trabajar en brujería con Manolito Reyes, descendiente de otro expresidente de la República. Aquí rezamos y enyerbamos a 7 miembros de la Cámara de Diputados que estaban enamorados. Es que cuando las cosas parecían difíciles, le recomendábamos a la gente que se viniera un viernes con nosotros. Ese viernes, más o menos a esta hora, se quitaban la ropa y los azotábamos con ramas de poleo y cedro, y antes de que amaneciera y después del primer canto del gallo, los colocábamos en fila debajo de este chorro y mientras recibían el agua tenían que repetir el nombre de la persona que estaban deseando. Lo repetían y lo repetían, y mientras tanto se quedaban ahí de pie debajo del chorro, pronunciando el nombre y diciéndole a aquel espíritu que a partir de esa madrugada no iba a tener encanto ni atractivo, ni alegría en ninguna parte, ni con ninguna otra persona, mientras no estuviera a su lado. Y ahí los dejábamos recibiendo el baño, a los diputados y a los industriales y a las hijas de los expresidentes de la República, y lo mismo a los gerentes de las grandes compañías, y ahí se quedaban inmóviles, temblando de frío y hablando solos. El icaco es una fruta del amor y los llevamos allá hasta ese árbol y los que más dificultades nos daban porque estaban siendo rezados por otros brujos o porque llevaban sobre ellos espíritus muy fuertes o los que acababan de comenzar estas prácticas no podían comer de ese icaco sino debían ir hasta aquel, más allá de la fuente, ¿lo ves? Ese es el de la piscina. Ahí, en sus raíces, la mujer o el hombre enterraban la foto de su ser amado, pinchado con alfileres en el corazón, envuelta en una cinta verde y rezada después de las 10 de la noche en medio del humo de carbamato de tilo, que es el mismo urétano que nosotros mezclábamos con galvano, pez blanca y cera amarilla. Los demás comían en el árbol de la fuente, 7 icacos rojos seguidos y 7 icacos verdes también continuos. Después les dábamos de beber una infusión cargada de hojas de artemisa que se llama también ceñidor o corona de San Juan y emulsión de estafesaria. Esto tenían que hacerlo 9 viernes o 9 sábados. Cerca del baño hay una fuente de piedra cubierta por líquenes y musgos en la que se enreda una mata de grandes hojas agujereadas que en este lugar del trópico llaman balazo. Aquí, dice doña Amanda, se sumergían las fotos de las almas que estábamos trabajando, y esto tenía que ser los días 11, 21 o 31 a las 11 de la noche. Las sacábamos a las 12 en punto, y se debían lanzar cruzadas, es decir, la foto del hombre y la foto de la mujer pegadas y cruzadas con alfileres. A las 12:01 abríamos el chorro alto que tiene la fuente, buscando que el agua las bañara al caer. Mira, esta planta se llama Sahar de la India. Dicen que aquí se sentaba uno de los pocos que tenían acceso a la casa gracias a la amistad con el dueño. Aquel hombre se llamaba don José García. Dicen que se sentaba y hablaba con el Sahar porque sufría de males de amor. El médico invocó su alma un sábado y don José no quiso venir. Una madrugada escuchamos que lloraba un niño cerca del Sahar. El patio central tiene una puerta trasera. Entrando a la izquierda está el comedor, sombrío, con paredes cubiertas por un enorme fresco que muestra un lago con cascadas de techos en punta, barcas, parejas de enamorados, niños, flores, mariposas. Arriba, una lámpara con velas y un par de telarañas, muebles de caoba, ceibo, alacenas, vitral. Antes de entrar, Amanda se persigna y reza algo. Aún en la sombra, veo que palidece. En esta lámpara, dice, colocábamos por las noches velas de iglesia, robadas los primeros viernes del mes. Las encendíamos a las 10 y alrededor de esa mesa colocábamos otras.
unas velas rezadas y rociadas con algo que se llama escabiosa o reno del diablo. Y más allá, como hacia el centro de la mesa, extendíamos las fotografías y empezábamos a hacer los alfileres y a conjurar. Las velas estaban encendidas, impregnadas con escabiosa y marcadas con los nombres de las personas que estábamos trabajando. Y allí en ese extremo estaba el refrigerador donde nosotros guardábamos los brebajes. Aquí todas las noches se escuchaban tañidos de campanas, resuellos, lamentos de orfandad y empezaba a abrirse esa puerta que es precisamente la que da a los lugares donde está la luz. Se abría y se cerraba con brusquedad. Además, mira una cosa que no me la contaron, sino que yo la vi muchas veces. De aquí sale una persona a las 9 de la noche y sube por esa escalera, la hace traquear y se pierde en aquel baño en el descanso. Alguien me dijo un día que ese espectro corresponde al espíritu del hombre que estuvo enamorado de la última mujer de la dinastía de los dueños de la casa, porque él le rogó que se casaran y ella le dijo siempre que no, y esto lo hizo sentir muy humillado, muy aporreado, ¿sabes? El tipo viste de blanco y cuando está cerca del baño y antes de que trate de abrir la puerta para entrar, la ropa se desdibuja, se convierte en un halo y entonces él ya no la abre, sino que se filtra a través de la puerta que queda entreabierta y así amanece. Por las mañanas uno la cierra y al día siguiente la encuentra entreabierta. Entonces en la mitad del patio, debajo de ese mandarino, enterrábamos nosotros los nombres de algunas personas muy enamoradas, que por enamoradas perdían la dignidad. Es que por ahí pasaba el tipo de blanco, cruzaba caminando lento, con pasos cansados, ¿me entiendes? Cruzaba y como que se apoyaba un par de segundos en el mandarino antes de buscar la escalera y el baño. A esta casa veníamos especialmente en octubre y noviembre porque esos son los mejores meses para la brujería. Ah, mira ese candelabro, el que está allá. Nosotros lo llamábamos el candelabro de Belcebú. Siempre tenía 7 cirios. Esos cirios nos los robábamos en las iglesias durante la Semana Santa y los usábamos para alejar a unas personas de otras. ¿Cuándo? Pues cuando se agredían o se hacían mal y las cosas ya no tenían remedio. Y aquí está el cofre negro. Dentro de ese pequeño cofre guardábamos los nombres de quienes íbamos a alejar. Aquellas velas debían ser consumidas en meses impares. Del comedor pasábamos a varias habitaciones espaciosas, conectadas unas con otras por puertas ensambladas en maderas finas. La luz de una bombilla débil al fondo se cuela de habitación en habitación a través de la sucesión de puertas. En todos los aposentos hay armarios y camas amplias, talladas en ébano, comino crespo, caoba, que se ven en la penumbra como sombras macizas y voluminosas. Debajo de estos caracoles que sostienen los libros, se escribían también los nombres de las personas que íbamos a separar, dice Amanda mientras avanza hacia otra habitación. Allí explica. Este es un lavabo de 1800. En él aún está la misma jabonera en la que colocábamos el jabón negro rezado en el Brasil, ¿lo ves? Y esas camas, a ver, esta y aquella, esas dos las cruzábamos para trabajar a las personas que tenían que casarse con urgencia. Y en esta otra jabonera colocábamos los jabones verdes de citronela y nos lavábamos para empezar a hacer los rituales nocturnos. Amanda hace una pausa, me mira fijamente y dice, ahora, al pasar por frente a este baño y a estas camas, escucho los mismos rumores y siento las mismas sensaciones que tenía cuando brujeábamos aquí. Nosotros rezábamos en este punto las oraciones para atar a la gente. Atábamos con eso y con unos polvos que esparcíamos por toda esta habitación, porque el médico decía que aquí flotaba una energía especial, que en este sitio pudo haber muerto alguien de temperamento dulce y por tanto la energía no era agresiva como la que aleteaba allá, al fondo. Salimos nuevamente al patio. Corre brisa porque va a llover. En la parte de atrás se ha callado la vocinglería de varias guacamayas encerradas en una jaula al lado de la fuente. En esa jaula, explica Amanda, colocábamos unos frascos con hierbas maceradas y el nombre de personas que queríamos unir. Los emplastos se fermentaban durante todo noviembre y una vez terminado diciembre los extraíamos y quemábamos las hierbas allá debajo de esas palmeras.
Subimos a la segunda planta, pero no escucho traquetear la escalera. Abren las puertas de una habitación en una de las esquinas y encienden dos lámparas. Hay luz abundante. Esta es la habitación del último de los señores de la familia y de su esposa. Esas lámparas no estaban aquí sino allá, y en aquellos candelabros se hallaban los rastros de las velas que ellos habían dejado cuando murieron. El médico decía que allí gobernaba una energía tan fuerte que lo rechazaba a uno porque él pensaba alguien estaba tratando de proteger su privacidad. Aquí, en la mitad de la habitación, poníamos una vasija con billetes de $1 y monedas colombianas de 100 pesos que luego rezábamos. Las bautizábamos con el nombre de este señor que fue tan rico, por lo cual su espectro debía traer fortuna. Esto lo hacíamos únicamente en esta habitación. El médico repetía que esta era una casa apropiada para trabajar sobre el amor y sobre el dinero, porque se trata de un lugar donde parecería que los antepasados continuaban vivos y atados a las cosas materiales. Por eso quienes lo sucedían y se iban quedando en este mundo como en un rito de codicia, no permitían que nadie moviera nada. Mira, aquí por ejemplo, en la misma cama y sobre el mismo colchón, estaba la sábana sobre la que murió un abuelo y allá tirado en el suelo el diario del día en que falleció otro de ellos. Antes de las 9 de la noche abandonamos la casa. Amanda ha emudecido. Cuando llegamos a Belén, un poblado en mitad del camino hace detener el auto frente a la iglesia. Entra y al salir de allí cuenta que se confesó con el padre Mario Mejía. Una vez regresamos al pueblo, dice que en la casa sintió que volvía a acercarse a Satanás. Tiene angustia. Diario de campo. Domingo 7 de noviembre. No trabajamos. Amanda aún está impresionada con la experiencia de ayer. Fue a la misa de 6 de la mañana y comulgó. Al mediodía intentamos hablar, pero volvió a palidecer y pidió que detuviera la grabadora. Dijo que continuaba con angustia. Regresó a la iglesia. Ahí tiene la bruja, mijo. ¡Opa! Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio. Déjanos tus comentarios y peticiones a libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otros. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.